Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de Pensamiento a la Acción. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Y hoy, para cerrar este año, está como invitado el doctor José Luis Vega Carballo. Y quería leerle, porque él ha estado fuera de San José, una noticia que realmente es interesante. Dice, los ricos pagarán más en El Salvador. La Asamblea Legislativa aprueba una reforma que establece un sistema fiscal progresivo. El gobierno pretende destinar la mayor recaudación a programas sociales y de seguridad. Juan José Dalton, San Salvador, 15 de diciembre de 2011. Sin pegar un solo tiro, la izquierda exguerrillera salvadoreña ha logrado hacer una modificación importante en el sistema económico nacional, específicamente en el sistema fiscal. Los sectores más ricos de esa sociedad tan desigual pagarán más impuestos. Los grandes empresarios y sus representantes políticos, hasta hace poco intocables, han puesto el grito en el cielo. Con 66 votos a favor y 17 en contra, la Asamblea Legislativa ha reformado el impuesto sobre la renta, ISR, que obligará a los sectores empresariales más pudientes a pagar más impuestos de los que hasta ahora pagaban, con el fin de equilibrar una balanza que durante siglos ha beneficiado a los poderosos. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, El Salvador es el país con menor carga tributaria de Centroamérica y la desigualdad es abismal. En 2008, el 10% de los hogares salvadoreños más pobres pagó al Estado en concepto de impuesto $30 por cada 100 percibidos. En el otro extremo, el 10% de los hogares con más ingresos pagó al Estado un promedio de $11 por cada 100 recibidos. Todos los asalariados en El Salvador pagan el 10% del impuesto sobre la renta, independientemente de sus ingresos. Sin embargo, la tabla aprobada el miércoles por los diputados exonera del pago de dicho impuesto a los que ganan entre 0.01 centavo de dólar hasta $4.064, lo cual beneficia a los sectores bajos y medios de la sociedad. La tabla también indica que pagarán el 10% del impuesto sobre la renta los que cobran mensualmente entre $4.000 y $9.142, el 20% los que tengan ingresos entre $9.000 y $22.857, y el 30% los que tienen ingresos superiores a $22.857. Eso es un plan fiscal progresivo. Pues qué buena noticia me estás dando, ¿verdad? Al regreso de esta gira por San Isidro y General, que me apartó un poquito de el flujo de las informaciones o noticias acá, pero me parece que merece felicitaciones la izquierda que está en el poder en estos momentos en El Salvador. Yo la he venido criticando acremente precisamente por debilidades en cuanto a la toma de decisiones respecto de la desigualdad, para no hablar de la pobreza, que ya es casi mal congénito de ese sistema social, pero que también se puede corregir. Hay medidas para hacerlo, pero por ese lado espero que se atrevan más también. Pero el lado tributario es verdaderamente un cambio radical para las circunstancias salvadoreñas. Por supuesto que para el gobierno de Laura Chinchilla es un malísimo ejemplo. Malísimo. ¿Verdad? Es un trago amargo a final de año, ¿verdad? Porque lo que su gobierno quiere es pasar una reforma fiscal socialmente regresiva, es decir, donde la carga tributaria va a aumentarse a costa de la disminución de los ingresos y del poder adquisitivo. Por eso es que hasta los comerciantes están en contra de este proyecto. De las grandes mayorías sociales del país, es decir, las clases medias y trabajadoras, eso es indudable. El impuesto al valor agregado, según todas las evaluaciones que se han hecho, y conste que hay que corregir las iniciales que hizo el Instituto de Investigaciones Económicas con don Max Soto al frente, porque ha cambiado tanto el proyecto de ley que en este momento algunos de esos cálculos son inválidos, pero ellos dicen perfectamente, al contrario de lo que afirma Antón Solís,
que el impuesto del valor agregado va a ser descargado principalmente sobre esas grandes mayorías sociales y que son por tanto, ¿verdad?, la mayor parte de los consumidores del país, sobre todo los medianos y pequeños productores y comerciantes están muy preocupados porque una reforma de ese tipo viene a afectar a la baja la demanda agregada por bienes y servicios, y el sector privado, que uno diría en medio de una crisis como la que estamos viviendo necesita estímulos de muy diverso tipo, se va a ver, por lo tanto, severamente deprimido. Ya lo está, porque a esta gente que está en el poder le interesan los mercados externos, pero no el mercado interno. Al diablo ahí las medianas y pequeñas empresas y los consumidores que vean cómo sobreviven, ¿verdad? La barra de los ricos exportadores y financistas del país, que están haciendo los más jugosos negocios, están preocupados, pero por lo que está pasando en los mercados internos, donde ellos nos han metido de cabeza, y por supuesto, ahora que esos mercados la están pasando muy mal y la van a pasar peor, están muy alarmados. Pero de acuerdo con aquella ley famosa de la traslación de la pena, bajo ninguna circunstancia los ricos van a pagar ellos los costos de los problemas, de los impactos de esa crisis, y menos sobre el país y muchísimo menos sobre las clases medias y trabajadoras. Más bien es hacia ellas hacia donde van a descargar las penas. Por eso se llama la ley de la traslación de la pena, y el gran exponente de esa ley, en un librito que se llama La pobreza de las naciones, que yo recomiendo leer porque es tal vez el mejor libro de don Pepe Figueres, ¿verdad? Él expone precisamente esa ley, argumentando que en el capitalismo, sea en el local o en el global, no hay otra manera para los ricos de salir de un bache económico, sea una recesión o algo más fuerte, una depresión, que bajando los salarios, bajando los ingresos, bajando la capacidad de consumo y trasladando grandes masas de ahorro, digamos, ¿no?, a manos de los ricos, bajo el supuesto de que esto les da recursos para invertir, y entonces se va a restablecer el ciclo dinámico de ascenso de la economía. Lo que pasa, pero no, mire, esto mismo hicieron allá por 1982, y lo que hicieron fue que tomaron esos dineros, ¿verdad?, producto, digamos, de esta aplicación de la ley de la traslación de la pena, y se los llevaron para el exterior a especular, ¿verdad? Y no hubo tal recuperación del país. Yo recuerdo Luis Alberto Monge y los presidentes que siguieron tuvieron que hacer otro tipo de esfuerzos, ¿verdad? No contar con los capitales de los ricos, porque estos, mientras estuvo la crisis y había ciertas debilidades, ciertas amenazas, los sacaron del país. Pero la pregunta que yo siempre me hago es cómo, o sea, no hay en ellos una ceguera, porque si nadie consume lo que yo produzco, yo dejo de producir. Por supuesto. Si dejo de producir, también dejo, y me dejan de comprar, yo tengo que quitar empleados y bajar las planillas. Me imagino que llegará a un punto que hasta el mínimo. Entonces, ¿cuál es la lógica de el rico empresario que debería estar realmente, más que los que van a ser afectados por el IVA de las clases medias, luchando absolutamente para que esto no sea? O sea, peleando por nosotros que vamos a pagar el IVA, porque ellos al final serán los que pagan los gastos, o sea. Exactamente. Pero claro, mientras tanto, me imagino que la pobreza en este país se incrementará ampliamente. Bueno, como sucedió entre 1980 a 84. Un proceso que continuó todavía unos años más, pero que esa fue la parte más álgida, más dura de la crisis. Entonces, los ricos acá, por supuesto, se beneficiaron de esas medidas que anunciaban ya el modelo neoliberal por aquel entonces,
pero el país se recuperó, digamos, por intervenciones desde el Estado y por el manejo de variables macroeconómicas, principalmente de tipo fiscal, más que por los ricos, porque los ricos, digamos, hubieran tomado esa gran masa de capital que se les trasladó por parte incluso del mismo gobierno. Lo que hicieron fue lo mismo que los bancos ahora en esta crisis, ¿verdad? Obama les dio trillones de dólares y en vez de canalizar eso hacia el crédito, literalmente se lo pagaron, se lo embolsaron, sí, ¿verdad? Y más bien aumentaron la distribución de las ganancias y la especulación a nivel internacional, que ha seguido igual o más que antes. Quiere decir que no aprenden la lección, pero lo que decías es importantísimo, además, y la ciudadanía tiene que entenderlo. Para poder salir de la crisis hay que reactivar la demanda agregada, y para reactivar la demanda agregada, preferiblemente mediante, digamos, la que funciona en el mercado interno, porque el externo está colapsando y va a seguir posiblemente varios años de esa manera. Entonces, para poderla reactivar de alguna manera hay que aumentar el empleo, hay que aumentar los ingresos, la capacidad entonces adquisitiva, para que la gente esté en condiciones de comprar bienes y servicios en el mercado. De otra manera, las empresas no van a poder responder, sobre todo las medianas y pequeñas, que son el 94%, que están en manos de nacionales en vez de grandes corporaciones transnacionales. Entonces no van a sacar sus productos al mercado. No están locos, si no hay demanda, ¿cómo se le ocurre a usted comenzar a tirar productos de distinto tipo al mercado para que se queden en los estantes, digamos, o se pudran? Porque la gente no va a estar en condiciones. La gente está sufriendo más pobreza, más desempleo, más subempleo o inestabilidad laboral por condiciones muy precarias en el mercado de trabajo. Lo poquito que les quede, digamos, después de cubrir sus gastos básicos, lo van a ahorrar, no lo van a gastar porque hay temor a gastar, es decir, es baja la confianza de los consumidores, que llaman ahí en el Instituto de Investigaciones Económicas, donde miden ese factor que es muy importante en la dinámica económica interna, y todo eso más bien están a la caída y lo van a poner más a la caída con el plan B del gobierno, que yo creo que en algún momento podríamos analizar acá. Entonces yo veo, es una miopía terrible, sí, es un cortoplacismo en la visión de los ricos. En cambio, estos salvadoreños, aunque es la izquierda la que está tomando esta medida, la aceptación por parte de los ricos salvadoreños de esa medida es una inversión en seguridad de ellos, claro, a mediano y largo plazo. Claro. Y la oligarquía tradicional de este país fue realmente, como decimos, muy artista, en el sentido de velar siempre por esa seguridad a largo plazo, sacrificando muchísimas veces, ¿verdad?, ingresos y oportunidades lucrativas o especulativas del cortísimo plazo. Pero ahora, en el corto plazo, la especulación financiera, ese deseo insaciable de enriquecerse en los plazos más breves, a toda costa, contra viento y marea, de una manera salvaje, los está conduciendo, digamos, y al país también a callejones muy peligrosos, a lo mejor algunos sin una salida, digamos, con respeto a las normas del régimen democrático, porque creo que están jugando con fuego también por ese lado. Porque yo quería hacerte una pregunta, porque siempre me ha parecido que así es, pero bueno, no es cierto que nunca los costarricenses recuperaron el valor adquisitivo de sus salarios que había antes de los años 80. O sea, en realidad hubo un empobrecimiento. Esa es la sensación que a mí me queda, que hubo un empobrecimiento general que después pasó a ser una clase media bastante deprimida, pero que bueno, como ahí fue donde se quedó, es una clase media. Pero nunca se pudo recuperar la capacidad adquisitiva que tuvo en ese momento esa clase media. No se ha podido.
en muchos indicadores estamos como antes de 1980, y en algunos casos con niveles de 1960, por ejemplo, en materia de los índices de distribución del ingreso. Yo creo que estamos incluso peor todavía que en esa época. Ya había una regresión con esta imposición del modelo neoliberal, había una regresión terrible en ese sentido, de tal manera que no ha habido tal recuperación, no ha habido tal es que ni siquiera progreso podemos hablar. Progreso, digamos, ¿verdad? Porque las tasas de crecimiento han sido muy volátiles, muy inestables. Unos años se crece un poquito, pero nunca los niveles anteriores a 1980. Muy difícil. Uno que otro año por ahí se llega al 6-7%. Entre 1950 y 1980, la tasa de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto fluctuó alrededor de un 6%, muy alto. Eso no se ha podido alcanzar a partir de esa época. Y la pobreza se ha estancado, bajó al principio un poquito, en los años 90, a partir del 98 se estancó en alrededor del 20%, pero la desigualdad se ha disparado. Ahí están todos los indicadores disponibles en los informes del Estado de la Nación, y nos hemos venido pareciendo cada vez más a Guatemala, El Salvador y a Honduras. Es decir, ha habido una centroamericanización en el mal sentido de la palabra de Costa Rica, y yo veo que ahora hay países, incluso esos tres que mencioné, que están recuperando niveles más altos de inversión social que lo que nosotros hemos logrado con relación a 1980. Eso lo han destacado algunos organismos internacionales que miden con mucha precisión esos aspectos, e incluso están haciendo algunas reformas tributarias y sociales que llaman mucho la atención, como es el caso salvadoreño, mientras nosotros nos hemos ido para atrás como el cangrejo, al punto de que ya hay economistas muy serios que no pertenecen a los sectores de izquierdas radicales ni nada en el país, como Elio Fallas, por ejemplo, que se ubica más, creo que en la esfera del PUSC y del PAC, del social cristianismo, digamos, y del reformismo, que están diciendo que ya hay que hacer una revisión a fondo, porque este modelo impuesto de tipo neoliberal ha sido un fracaso si lo comparamos con el modelo anterior, que colapsó por determinadas razones sobre las cuales va a haber que volver a discutir, porque nos están haciendo creer que los problemas ahora de esta crisis, que son derivables de ese modelo, son iguales a los que tuvo la crisis derivables del modelo anterior, o sea, del de sustitución. Sí, porque de ahí se han agarrado Laura Chinchilla y Otón Solís para meter miedo, ¿verdad? Para que terminemos el año, digamos, en un clima de enorme temor, de que estamos al borde de un tremendo abismo, y de que entonces hay que aceptar las terapias de shock, es decir, medidas sumamente fuertes de contención, sobre todo del gasto, posiblemente mayor endeudamiento, que eso generalmente les gusta mucho, ¿verdad? Porque con esos empréstitos hacen su agosto, ¿verdad? Y alimentan muy bien, ¿verdad?, en el corto plazo a todo el sistema de la corrupción planificada, que no es solamente local, está internacionalizada, ¿no? Y tiene vínculos con el lavado de dinero, y todos estos préstamos son instrumentos muy útiles, ¿verdad?, a nivel de las transacciones monetarias y financieras internacionales para que siga funcionando ese negocio de los ilícitos internacionales, que ya, según estimaciones creo que el organismo se llama Global Transparency, si no me equivoco,
llega en este país anualmente a tener un volumen de 4.400 millones de dólares al año, para que usted vea la magnitud de lo que estamos nosotros alimentando y realimentando, de seguir por ese camino. Entonces, hay dos posibilidades en lo que podría ser el plan B del gobierno. Sobre esto vamos a tener que seguir conversando, porque ya posiblemente vengan esas medidas. Mayor endeudamiento externo, con todos los problemas de corrupción y de despilfarro, de mal uso que giran alrededor de esos fondos. Recordemos lo del BESIE, ¿verdad? Veamos todo lo que ha sido, lo que se ha destinado a concesión de obra pública, a contratos, compras de bienes y servicios por parte del Estado, financiados con esos empréstitos. Todo esto ya comenzó a darse aceleradamente a finales de la administración Arias, y posiblemente va a continuar, pero de manera más acelerada. Es decir, que podemos llegar a tener efectivamente un problema de deuda externa, porque esa es una de las posibilidades que hay. Si no se pueden y no se deben aumentar los impuestos, entonces una posibilidad que tiene el país sería, y el gobierno, sería endeudarse, pero con esas advertencias que dan, ¿verdad?, todos los ciudadanos, de que ese no es el camino adecuado, además de que estamos sacrificando a las próximas generaciones para que esta generación, digamos, no tome medidas de cambio del sistema tributario, casi del paradigma del sistema tributario, porque a seguirle metiendo parches y tratar de arreglarlo es, digamos, una tarea sin fin, y además no tiene sentido. Este sistema tributario está totalmente colapsado. Esto es como seguir inyectándole, ¿verdad?, inyectando un caballo muerto, digamos, no tiene ningún sentido. La otra posibilidad, que yo le tengo muchísimo temor, es la reducción del gasto, lo que ellos llaman la política de austeridad, de socarse la faja. Claro, no ellos, ¿verdad? No ellos. Ellos siguen en lo mismo. Lo que queda de las clases medias, sí, ¿verdad?, que es cada vez más poco, porque eso que decías hace un rato, está como estripada, está estripada totalmente. Sí, o sea, aquí la pobreza está aquí, pero si tienes un color más ya sos clase media, y eso no es cierto. Va bajando hacia la línea, claro, de pobreza, y digamos, con solo un aumento de impuestos, o bien con solo pequeñas elevaciones de la tasa de desempleo y también de la tasa de subempleo, ¿verdad?, va a llegar el momento en que va a sobrepasar hacia abajo, por supuesto, ¿verdad?, esa línea de pobreza, desgraciadamente. Como una notita, hoy se comienza a cobrar en la factura de la electricidad los bomberos, el servicio de los bomberos. Eso es un producto del... Es un producto del... Y así van a venir otros productos. ¿Sí? O sea, eso va minando el salario. Y esto que se viene a lo mejor con la minera Cruzitas, que yo espero que también tengamos tiempo de discutirlo en tu programa, sea conmigo, con otros participantes, me parece gravísimo. Es producto de otro TLC con Canadá, que antecedió al CAFTA con Estados Unidos, pero es exactamente el mismo capítulo de inversiones, ¿verdad?, son iguales en el TLC con Canadá y en el TLC con Estados Unidos. Así que por ahí van a venir productos sorpresa, sumamente desagradables, conforme vayan surgiendo situaciones donde podamos ver con mayor claridad la aplicación de las normativas de esos tratados, y por supuesto la manera como se van a manejar las querellas, tanto internas que se producen como las que los inversionistas quieran llevar, forzando al Estado a ir a tribunales internacionales, tribunales de arbitraje que están ubicados en el Banco Mundial, el fatídico CIADI, ¿verdad?, que a lo mejor vamos a amanecer nosotros, ¿verdad?, el 1 de enero
¿verdad? Con un CIADI en perspectiva. Y no solamente con respecto a Cruzita, sino que posiblemente se van a ir abriendo otras disputas que van a ir a parar allá. Claro, es un negocio para unos cuantos abogados de acá, que giran alrededor de Comex y los más grandes bufetes del país, porque hacen cientos de miles de dólares en honorarios, porque estos son juicios sumamente caros al país. De tal manera que ahí tenemos otros problemas, digamos. No quisiera ser mal pensada, pero en realidad, como siempre son los mismos que andan ahí rondando, como Rubén Hernández Valle, ¿verdad? Y estos, o sea, ¿hasta dónde las cosas se hacen con una finalidad? Es que estamos o sea, yo estoy tan harta de todo lo que está pasando que ya sospecho de todo. Sí, o sea, ya yo no encuentro que haya bondad en nadie, o sea, que hay algo que hagan que uno dice, lo están haciendo por el bienestar del país, por el bienestar del pueblo, nada favorece al costarricense común y corriente, nada, no hay una medida. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Verdad? Y hasta dónde los costarricenses tenemos, o sea, que aceptarlo, porque yo, o sea, no quiero ser ave mal agüero, pero si nosotros llegamos aquí, así, al 2014, yo no sé siquiera si podríamos ir a votar. Sí, no. Bueno, porque esto es un gobierno que está absolutamente, o sea, un estado que está en manos de gente que solo le interesan sus intereses. Bueno, este es un caso especial que tenemos entre manos, de el manejo del capítulo de protección de inversiones es en esos tratados de libre comercio, y sobre todo en el de Estados Unidos, porque crea unos privilegios enormes para los inversionistas y los empresarios, principalmente aquellos vinculados, digamos, a las grandes transnacionales, una vez que ingresen al país, e incluso desde antes, porque con solo que tengan intención de invertir, se les dé un visto bueno desde lejos, ya ahí comienza a comprometerse el país. Es increíble, ni siquiera tienen que invertir, nada más tienen que tener la intención de invertir. La intención, el programa de inversiones. Si se les acepta eso de alguna manera por parte de Comex, digamos, o por parte de cualquier otra autoridad pública de este país, inmediatamente comienzan ellos a adquirir derechos para efecto de montar una querella equivalente, que no se cumpla, digamos, esa promesa que se les hizo, de dejarlos invertir y de darles todas las protecciones que a lo mejor les ofrecen esos funcionarios, una querella equivalente a una expropiación, pero donde no solamente cobran los daños que se han provocado de aquí para atrás, sino todos los que ellos pueden calcular que se les van a provocar de aquí para adelante. De aquí para adelante. Entonces, por eso es que las querellas no son, ¿verdad?, por los daños percibidos, digamos, sino por las ganancias caídas a futuro. Entonces, Cruzitas, por ejemplo, igual que Haki, igual que otros, están haciendo cálculos para que en cualquier momento que haya algún problema porque se les coloca algo que llaman ellos un obstáculo al libre comercio, que dio origen entonces a una amenaza de ir a un tribunal de arbitraje internacional, entonces ellos van a hacer sus cálculos. Por eso que Cruzita no se va a conformar con que le devolvamos en determinado momento 5 o 6 millones de dólares. Ella quiere irse a lo mejor del país, aunque también nos puede amenazar y correr aquí, como puede suceder en la Sala Constitucional. Hablemos un poquito de esto de la Sala Cuarta, porque una movida como una cosa... Es terrible, ¿no? Es terrible el peligro en que estamos en este momento, porque entonces la minera, repito, va a cobrar lo que es el valor de la explotación, es decir, todas las ganancias que tenía planeado derivar del negocio de la explotación de ese yacimiento de minerales, de oro, ahí
en esa zona, de tal manera que no van a ser 5 o 6 millones de dólares lo que va a haber que pagarle por las pérdidas que puede haber tenido por toda esta incertidumbre, este desorden interno, sino que va a cobrar posiblemente 1.200, 2.000 millones de dólares o más, porque ahora el oro en el campo internacional, en el mercado internacional, sabemos que tiene un precio altísimo, y además aquí ya salió al Pío, ¿verdad? Fijándole un monto base, digamos, a partir del cual el país puede pagar, ¿verdad? Peló todos los colmillos, ¿verdad? Y está más bien, a lo mejor en este momento, deseando que se cometa algún error procesal en el campo judicial en este país para tener una excusa y fundamentar entonces una querella donde lo más probable es que esos tribunales internacionales que funcionan sin tomar para nada en cuenta la Constitución y la legislación, el derecho interno nuestro, ahí les va a dar posiblemente la razón, y entonces vamos a quedar nosotros, digamos, y las próximas generaciones, ¿verdad?, pagando ese bejuco, digamos, de ese tamaño. Si ha habido empresas aquí como Harkin, la que quería explotar el petróleo, primero explorarlo y después explotarlo en el Caribe, que han hecho amenazas concretas al gobierno de Costa Rica de llevarlos a esos tribunales donde tendríamos que pagarles, si mal no recuerdo, en el caso de Harkin eran como 52.000 millones de dólares, no de colones, porque Harkin entonces decía, bueno, me tienen que pagar, ¿verdad?, todo lo que yo he invertido y perdido hasta acá, pero es que yo venía a hacer 50.000 millones de dólares más que eso, y por lo tanto, de acuerdo con estas normativas internacionales de libre comercio, a mí me van a tener que pagar como si yo hubiera hecho toda esa masa de ganancias a futuro, porque esto es equivalente a una expropiación. Imagínese usted qué clase de sinceridad, y eso lo avaló la Sala Constitucional de este país. Y al haber dicho la Sala Constitucional de este país que eso es constitucional, ¿verdad?, está prácticamente a nivel ya esa medida y ese mecanismo de rango constitucional, e incluso por encima de la constitución política, porque si nosotros quisiéramos en este momento, hacer un cambio en la constitución política para reafirmar que el Estado no puede ser obligado a ir a arbitraje, ya no se puede. Ya no se puede hacer, porque en determinado momento la Sala Constitucional estuvo de acuerdo en algo absolutamente inconstitucional e inadmisible, porque la Constitución establece que la figura del arbitraje es absolutamente voluntaria. A usted no la pueden llevar a una resolución alternativa de conflicto, o sea, a una negociación o una mediación, o a un arbitraje internacional, hablemos del arbitraje internacional, o aquí mismo en el país, a un particular o al Estado, no se le puede forzar a ir. Esa es una vía a la que se va voluntariamente, pero el Estado costarricense renegó de su derecho, cosa que es absolutamente inaceptable. Renegó de su soberanía. De su soberanía, en otras palabras, ¿verdad? Y aceptó que si en un determinado momento el inversionista, ¿verdad?, quiere sacar de nuestra jurisdicción, de nuestros tribunales, un caso donde se siente afectado en sus tasas de beneficio por medidas que se le interpongan acá, entonces el Estado no puede decir que no, puede ser obligado a ir a esos tribunales. Pero al revés no funciona. Imagínese usted qué cosa más irracional. Al revés no funciona. El Estado no puede obligar prácticamente a nada a un inversionista, porque están súper protegidos. Son como si fueran casi diplomáticos, ¿verdad?, de estados, de otros estados, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de problemática ahí, y yo creo que el país va dándose cuenta de que decíamos verdad nosotros, ¿verdad?, no ponernos, sí, sobre todo a ese capítulo, sí, de inversiones, porque eso es tremendo. Vea, en El Salvador han tenido gravísimos problemas, en Nicaragua, y ellos van muchísimo más adelante en esa tortuosa ruta de las querellas en este centro. Y cuando nosotros firmamos eso, ya en México la estaban sufriendo en carne viva. México, ya había casos en México, gravísimos, ¿verdad?, en Bolivia,
Ya en Argentina, digamos, estaban haciendo fila muchos de esos juicios, y por supuesto detrás estos abogados que son los que han estado impulsando aquí estas normativas y estas decisiones, sobre todo de la Sala Constitucional, que como decías, los benefician a ellos directamente, y están todos más bien felices, ¿verdad?, con que entre más inversionistas internacionales haya llevando al Estado costarricense a esos tribunales, ¿verdad?, donde es muy difícil y muy caro litigar, pues ellos están viendo en eso también grandes beneficios, grandes negocios también, ¿verdad?, aunque se sacrifique el interés nacional y el interés de las mayorías ciudadanas. José Luis, explícanos un poquito por qué es o sea, el temor que hay ante decisiones de la Sala Cuarta. Yo sé, por interpósita mano, o como dicen por ahí, que hay hasta amenazas ha habido hasta amenazas contra la Sala Primera, ¿verdad? Que la Sala Cuarta está realmente disgustada con lo que ha pasado. O sea, ¿qué pretende la Sala Cuarta ahora, que pone en peligro una decisión como la que se dio en la Sala Primera respecto a Cruzitas? No se da más si tenemos tiempo, pero sería importantísimo, porque es un documentito muy corto, que firmamos don Walter Antillón, Montealegre y yo, sobre esa materia. Sí, tenemos tiempo. Y yo creo que es importantísimo, y entonces ir explicando algunos de esos alcances, porque esto fue bastante bien estudiado por esta red de constitucionalistas democráticos, que es parte de una red internacional que hay semejante a esta que funciona acá. Dice: los suscritos miembros de la red costarricense para el constitucionalismo democrático alertamos por este medio a la opinión pública nacional e internacional acerca de la grave amenaza que puede significarle a nuestro país una decisión errada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que ha tenido muchas, ¿verdad?, pero esta es tremendamente peligrosa para los intereses nacionales y del Estado. Dice. Primer punto, comencemos por el principio. Dice: desde el pasado 11 de noviembre, tomemos nota de la fecha, 11 de noviembre, es pública la noticia del extravío de un borrador de sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia relacionado con el proyecto minero ubicado en Las Cruzitas. Recordemos que fue un abogado renegado, digamos, de la misma empresa, afectado, quién sabe por qué decisión interna, que salió y puso en alerta al país sobre esta tremenda irregularidad que está siendo investigada por el Ministerio Público. Dice. Y también, desde esa fecha, Industrias Infinito Gold S.A. tuvo acceso a ese documento de trabajo en un momento en que la información contenida en el mismo era secreta, es decir, ese documento fue sustraído, es decir, fue robado y entregado, ¿verdad?, a personeros, incluso a abogados, que luego denuncian de Infinito. A abogados, volvemos a lo mismo, como Rubén Hernández Valle. Exactamente. Y la utilizó para sustentar una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte. El caso es objeto de investigación por el Ministerio Público. Ese es el primer punto, para informar al país. Dice: segundo punto, pese a innumerables opiniones vertidas en distintos medios, exigiendo a la Sala Constitucional un rechazo ad portas, ¿verdad?, de aquella acción basada en el conocimiento previo de un documento filtrado de manera fraudulenta a un tribunal de la República, los magistrados de la Sala Constitucional se han mantenido reservados, es decir, muy quedititos, muy calladitos, muy zorritos, digamos, ¿verdad?, al día de hoy, y ello es altamente preocupante, para no decir que ya es irregular, ¿verdad?, porque si un recurso judicial elaborado con base en documentos espurios, filtrados a un tribunal, como ocurre en este caso, es aceptado, la Sala Constitucional estaría conestando el ilícito.
Sí, formaría parte de él prácticamente, y con ello sentando un gravísimo precedente para nuestro sistema judicial. El tercer punto, en todo caso, obsérvese que desde el punto de vista jurídico, decimos, digamos, los miembros de la red de constitucionalistas democráticos, ya no existe el asunto pendiente. Es decir, ya hay un asunto pendiente a que se refiere el artículo 75 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, debido a que la Sala Primera, insisto, falló el caso pasado, el pasado 30 de noviembre del 2011, confirmando la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de 14 de diciembre del 2010, tornando insubsistente uno de los presupuestos procesales de la acción, es decir, que ese presupuesto desapareció. Ya no hay motivo alguno para que esto sea tomado en cuenta, digamos, para una resolución a nivel de la Sala Constitucional. Cuarto y último punto, pero además en el plano de la oportunidad está un grave riesgo que la Sala Constitucional nos estaría haciendo correr como país al acoger por la vía de la inconstitucionalidad cualquiera de las pretensiones de la empresa minera, porque con ello franquearía el camino de un eventual arbitraje internacional. Es decir, que Infinito Gold está así esperando que precisamente algo de esto pase, porque entonces va a decir que hay contradicciones, ¿verdad?, entre una instancia y otra de nuestro Poder Judicial, que es un Poder Judicial inaceptable, que genera inseguridad a cada paso que da, que los tribunales y los jueces no son confiables en ese sentido, que no son de criterios firmes, sino ambiguos y en algunos casos insostenibles, y eso es lo que se plantea acá. Es decir, los representantes de la empresa han planteado esta opción, ya ellos han amenazado, y lo han utilizado como una amenaza, porque realmente lo es, llevarnos a un arbitraje internacional al Banco Mundial. Y de manera similar lo han hecho en comunicados a sus inversionistas. Han insistido en la inminencia de un conflicto entre la jurisprudencia de la Sala Primera y la de la Sala Constitucional de la Corte. Ahí es donde está el meollo del asunto. Acoger entonces a estas alturas algún recurso por parte de la Sala Constitucional significaría permitirle a la empresa minera confirmar esta supuesta tesis ante un tribunal arbitral a nivel internacional, cuyas resoluciones, repito, se toman sin la menor consideración a nuestra legislación interna, muchísimo, y eso incluye la Constitución política, sino que solamente se tomaría en cuenta los términos, o sea, las normas establecidas y aprobadas por la Asamblea Legislativa de este país y avaladas por la misma Sala Constitucional de lo que es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Costa Rica, y en cuanto a ese capítulo, prácticamente es el mismo capítulo que nosotros vemos contiene el tratado con Estados Unidos, ¿verdad? Y es que es triste, porque entonces se comercializa. Es como un machoque que hay, ¿verdad? Sí, se comercializa lo judicial. Exacto. Porque si no, porque se hace en el Banco Mundial. Exacto. O sea, lo importante no es entonces ni Costa Rica, ni lo que pueda pasar aquí, ni el ambiente, ni nada. O sea, lo importante es el comercio. Lo importante es el comercio, está por encima, el derecho comercial lo ponen entonces por encima de todos los otros derechos, incluyendo los derechos constitucionales, incluyendo los derechos humanos, etcétera, y le están dando un rango, por ejemplo, a la libertad comercial, le están dando un rango a la misma noción o derecho de propiedad, ¿verdad?, igual o superior al de otros derechos, cuando las libertades empresariales o económicas y también el derecho de propiedad tienen muchísimas limitaciones y se consideran que son derechos en comparación con los derechos humanos, ¿verdad? Incluye los laborales y otros, ¿verdad?, de segunda o tercera categoría, y los están elevando entonces al mismo. Esa es una de las finalidades de los tratados de libre comercio, ¿verdad? Lograr entonces, como ellos dicen, contrabalancear todos estos progresos que se han hecho en materia de derechos sociales, laborales, ecológicos, culturales, etcétera, ¿verdad?, para, como parte de la llamada revolución neoconservadora,
derribar el rango que tienen esos derechos y subir todo lo que tiene que ver entonces con los derechos que giran alrededor de los grandes negocios internacionales. Y terminamos diciendo, don Walter Antillón y compañeros, que como ciudadanos comprometidos con la vigencia de nuestro sistema democrático y atentos a los riesgos que significa un error de apreciación de nuestros magistrados, digamos que es error de apreciación, ¿verdad? Lo ponemos así muy diplomáticamente. Exhortamos a la comunidad nacional a exigir a la Sala Constitucional que respete nuestro ordenamiento y no se preste a abrir una peligrosa caja de Pandora de incalculables daños para Costa Rica. Esa es la situación. Quiere decir que acabamos en materia de crucitas en la mayor de las incertidumbres, porque definitivamente, y esa es una opinión muy personal, no involucro a mis compañeros de la red de constitucionalistas democráticos en esto, yo no tengo absolutamente ninguna confianza en la Sala Constitucional, ¿verdad? Ha sido un instrumento, ¿verdad?, muy anuente a las manipulaciones, a los tejes y manejas del sistema de la corrupción montado por los arias en este país, y responde, por lo tanto, más a los intereses que giran alrededor de Rormose que a los que giran por cualquier otra parte. Entonces yo sospecho, además, de que dado el volumen de los grandes negocios que pueda haber, sea que se realice el proyecto de crucitas, o sea que también se lleve a un tribunal internacional donde el país lo pierda, lo que va a tener que pagar son prácticamente más, bueno, sería lo que cuesta el yacimiento, pero a precios internacionales de mercado del oro, y posiblemente con la ayuda de don Alfio Piva, ¿verdad?, un poco más. Y ahí vendrán otros también, ¿verdad?, que harán otros cálculos y será cada vez más, ¿verdad? Y eso es parte, entonces, del proceso de la deuda externa que se transforma mediante esos mecanismos en deuda eterna, ¿verdad? ¿Qué vainas son los veterinarios metidos en la política, verdad? O sea, sí. Porque esta apreciación del vicepresidente fue realmente sorprendente, pero también tenemos ahí a Oviedo en el PAC, o sea, rasgándose las vestiduras y prometiendo ya el fin del mundo por los impuestos. Entonces, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible es aspirar a un puesto de elección popular bajo qué, ¿verdad? O sea, en realidad los políticos no necesitan título de nada para llegar ahí, ¿verdad? Pero creo que los que tienen que ver con la veterinaria dejan muy mal. Pero sería mejor zapatero a tu zapato, ¿verdad? Que regresaran a su campo, dejaran de estar cometiendo esos errores y haciendo esas barbaridades en detrimento de los intereses nacionales y de los derechos humanos en este país, y que realmente pongamos la mayor exigencia nosotros en que las personas que llegan a esas altas esferas tengan los debidos antecedentes de tipo profesional, en materia de experiencia, de credibilidad, de confianza, de honestidad, de apego a la verdad en sus actuaciones públicas, porque lo que está llegando ahora son improvisados, que de un momento a otro muchos saltan de la oscuridad, digamos, a formar parte de las altas esferas del gobierno sin mayores cualificaciones para ello, y nosotros vemos que ahí no solamente cometen errores, sino que están en ciertos juegos que no podríamos considerar de sana política, sino de muy insano negocio, digamos, y de negocio privado, ¿verdad? Porque están representando incluso en giras internacionales, en participaciones internacionales que tienen de intereses que son claramente intereses privados, y en algunos casos ni siquiera son nacionales. Entonces, ese es el problema que tenemos con la clase política, una clase política que yo creo que entre más pronto logremos desplazarla, mejor para
para el país, siempre y cuando la sustituyamos, digamos, por otro tipo de clase política que el país ha tenido. Y es otros que tipos de clase política. llegan estos políticos, pero además los avalan esos otros políticos que uno podría decir que tienen las herramientas o los estudios para hacer las cosas mejor, como es el caso de Otón Solís en esto de los impuestos. Es que es increíble que una persona, dice economista, fundador de un partido que se llama Partido Acción Ciudadana, o sea, se le olvida todo y se entregue de la manera más vulgar, ¿verdad?, a ese Partido Liberación Nacional, de donde él salió, de donde según él se tuvo que ir por el cucarachero, por la del Sol, ¿cómo se llama? Con lo que decía Beto Cañas. Ah, la gradería por del la Sol. gradería del Sol. O sea, entonces... Sí, claro, por la corrupción. Pero entonces, aquí no hay nadie, no hay un solo político de los que tenemos ahora en que uno pueda decir, está diciendo algo de verdad. O sea, nos llevan al engaño, nos mienten, nos amenazan. O sea, ver a Otón Solís metiendo miedo, o sea, es que se aprendió de memoria el memorándum, ¿verdad? Y no se nos debe olvidar, al fin y al cabo, Otón Solís nunca estuvo contra el Tratado de Libre Comercio. Es lo que pretendiera variarlo, y quién sabe variarlo cómo, porque por lo que está haciendo ahora con los impuestos... Pegarle unos parchecitos, que ¿sí? al pegarle a lo mejor se reducían a muy poco o a nada. A nada. Está sucediendo. Sí, exacto, como que él pide muy poquito, ¿verdad? Exactamente, son ganancias, digamos, o ventajitas, pero siempre no marginales, dejándole los platos gordos y fuertes a los ricos y los poderosos, a quienes por lo tanto, ¿verdad?, se les está haciendo el juego de esa manera espuria, diría yo, ¿verdad?, y a espaldas del pueblo, porque este pacto que posiblemente nos puede llevar a un viacrucis de nuevo bipartidismo entre Otón Solís y Laura Chinchilla, es falso lo que dice este precandidato del PAC, encubierto, porque no se ha presentado como tal, pero está actuando como tal, en el sentido de que se manejó con toda transparencia, con las puertas y las ventanas abiertas, y ni siquiera los diputados sabían, con toda la mano sobre la mesa, etcétera, ¿verdad?, cuando se trató prácticamente de lo que aquí en Costa Rica se llama desde el siglo XIX de armar, en los viejos tiempos de la República Liberal y de aquellos políticos de finales del siglo XIX, una transacción, es decir, de un vulgar pacto político cocinado a las alturas, ¿verdad?, a espaldas de todo el mundo, ¿verdad?, incluso muchas veces hasta de las cúpulas de los partidos políticos, entre aquellos llamados caudillos, ¿verdad?, que se autodefinen, ¿verdad?, como los llamados a conducir los destinos del país por la regalada gana que les dé. Entonces, José Luis, hemos llegado al final de este programa, pero yo te pediría si podemos continuar hablando, porque hay todavía muchos temas importantes, y entonces los oyentes podrán escuchar la segunda parte de esta entrevista el próximo jueves. El próximo jueves. Con muchísimo gusto, Amar, porque yo creo que sí hay que dejar alertada a la ciudadanía acerca de la forma en que estamos terminando o están terminando con nosotros en este año, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar.